el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 50, el último capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 50. De ahí vamos a leer, a contar del versículo 16. Esta lectura será a modo de base a lo que vamos a comenzar hoy día a estudiar, a meditar, a reflexionar con la ayuda del Señor. Es bueno, es saludable que todos los días tengamos un tiempo para encontrarnos con la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro amado Dios, la que leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Sabe? Este texto que hemos citado tiene, la verdad, muchísimo para extraer y que vamos a hacerlo al final de esta exposición del tema que comenzamos hoy día a hablar. ¿Sabe que vamos a hablar acerca de la autoconmiseración? No sé si alguna vez usted ha escuchado ese término, pero fíjese que es un término bien interesante de poder meditarlo, de poder profundizarlo, de poder reflexionar en eso, porque no vaya a ser que nosotros hoy día estemos enfrentando a lo mejor algo como eso, que estemos nosotros hoy día viviendo algo similar o derechamente este fenómeno o esta situación conocida como la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Fíjese que si hubiese que describirlo así en pocas palabras, es compadecerse de nosotros mismos. Y fíjese que cuando comenzamos ya a abrir este tema, seguramente vamos a tener también una mayor comprensión o revelación si nosotros hoy día estamos viviendo a lo mejor un fenómeno como ese, cuando empezamos a autocompadecernos. Ahora, la autoconmiseración, fíjese que es tan importante que entendamos esto porque es una arma del diablo. La autoconmiseración nos hace poner nuestra mirada en nosotros mismos. O sea, vemos lo que a nosotros nos pasa, lo que nosotros somos, nuestros problemas, nuestras situaciones, y dejamos de ver a Dios. ¿Sabe? Es una manifestación de egocentrismo, porque todo está fijado en nosotros. Yo meditaba y me recordaba de que probablemente a más de alguien le ha pasado alguna vez que se ha encontrado con personas que usted ya sabe, que cuando hable con ellos, con esas personas, usted ya más o menos sabe lo que va a escuchar. Probablemente puro lamento, pura queja. ¿Se ha fijado que hay una clase de personas que parece que nada les sale bien, que parece que no tienen nada de qué agradecer, solamente problemas, siempre? Ahora, eso también puede llegar a ocurrir al interior de nuestras iglesias, que haya gente que lo que tenga para decir es solamente quejarse, es solamente lamentarse por lo que está viviendo. Oiga,
Y sabe, hemos visto gente que está enfrentando situaciones difíciles, bien difíciles. A mí me ha tocado ver gente en situaciones casi extremas, por no exagerar, al borde de la muerte, y gente que tiene una palabra de gratitud para Dios. Gente que podía perfectamente quizás ellos tomar esa posición por lo que están enfrentando, de autocompadecerse, pero no lo hacen, más bien tienen su mirada puesta en un Dios soberano, en un Dios que los llamó, y saben que no dependen de ellos mismos, sino que dependen de Dios. Yo sé que probablemente hay mucha gente que nos está escuchando en este momento y que está atravesando alguna situación difícil. Muchos quizás estarán hoy día enfermos. Pero fíjese, le hemos dicho a algunas personas que están enfrentando alguna situación de enfermedad, que no se le enferme el espíritu, que no se le enferme el alma. Porque usted puede estar sanito por fuera, el cuerpo, sanito, pero el espíritu, el alma, enferma. Pero puede también a lo mejor llevar alguna enfermedad en su cuerpo y estar con su espíritu sano, estar con el alma sana. Nos decía una hermana en estos días cuando despedía a su madre, una mujer cristiana que tuvimos la bendición de conocer. Dijo que ella le preguntó, creo que es más de una canción, de más de una ocasión, quiero decir, a su madre si estaba preparada para cuando el Señor viniese por ella. Si tenía que pedirle perdón a alguien o pedirle perdón a Dios, si tenía alguna atadura, ella le dijo que estaba lista. Y vino el Señor por la vida de esta hermana. Y la paz, la tranquilidad de esta hija era saber de que su madre sabía que en el momento que el Señor viniera por ella, ella se iba con el Señor. Gloria a Dios. No se autocompadecía, sino que tenía su mirada puesta en el Señor. Dijimos entonces que esto que estamos hablando, la autocomiseración, es un arma del diablo. ¿Y sabe lo que ataca? Esta arma del diablo es un ataque a la fe. Claro, porque dejamos de tener la fe, los ojos espirituales, digámoslo así, puestos en el Señor, y comenzamos a veces a ver las circunstancias. Y es cierto que el cristiano, nosotros los hijos de Dios somos probados. Lo dice la Biblia. Lo señala el apóstol Pedro en una de sus cartas, que la fe es probada como el oro. Pero también dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores a través de Jesucristo. También dice la Biblia que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Sabe? La autoconmiseración puede llegar a ser o a representar una verdadera barrera espiritual, una limitación. No que Dios nos limite, sino que una autolimitación para poder desarrollar el plan, el propósito de Dios en nuestra vida. Y por último, como introducción, me gustaría decir que la autoconmiseración es pecado. La Biblia dice claramente que el justo por fe vivirá. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A qué fe se está refiriendo? A la fe puesta en el Señor, porque usted puede poner la fe en cualquier cosa. Pero se refiere a la fe en Dios, en el verdadero Dios, Dios con mayúscula. La Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. La autoconmiseración. Acompáñenme con su Biblia a Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mire, y ponga atención con esto. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. No dice el nombre. Pero fíjese la condición. Toman una ciudad o asaltan una ciudad y se llevan a esta muchacha de esclava. Ella podía haber tomado una posición de autocompadecerse por su situación, por lo que ya estaba viviendo, de haber sido alejada de su tierra, de haber sido alejada seguramente de sus seres queridos y estar de esclava en una casa. Pero mire, esta muchacha es una pieza clave a lo que Dios hace en este pasaje bíblico. Versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Se fija cómo esta muchacha es una pieza fundamental para que Dios desarrolle un milagro que vamos a ver que se desarrolla versículos más adelante. Que ella no estaba en una situación de autocompadecerse, de estar concentrada en sí misma, sino de ser un instrumento de Dios para la salud de Naamán. Como que a veces en estos pasajes o en estas historias bíblicas no alcanzamos a notar, a ver a esta clase de protagonistas que son protagonistas anónimos, pero importantes. Y esta mujer, esta muchacha, ya estaba enfrentando o había enfrentado ya una situación difícil. Si fue llevada esclava. Sin embargo, ahí en el lugar donde ella está de esclava es luz, es la respuesta, es puente de bendición para esta familia. Para ese hombre, obviamente, para Naamán, pero para una familia en general. Se da cuenta que cuando nosotros estamos en una situación de autocompasión, comenzamos a bloquear lo que Dios puede hacer a través de nosotros, porque creemos que lo que Dios tiene que hacer primero en nosotros, después en los demás. Esta muchacha podía haber dicho, bueno, quiero servir a Dios, porque ella sabía del profeta, ¿no es cierto? Ella es la que da la solución, la que da la alternativa, pero ella podía haber dicho primero la libertad y después te sirvo. Al Señor, digo, a Dios. Sin embargo, aquí donde ella está, aún en una situación complicada, aún en un cuadro que a lo mejor no era el más favorable o el más cómodo para ella, ahí ella está siendo un instrumento en las manos del Señor. Por eso yo quiero insistir que la autoconmiseración nos bloquea para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Usted va a saber más adelante que Naamán va donde el profeta y el profeta le dice lo que tiene que hacer y Naamán recibe la sanidad. La autoconmiseración. Cuando comenzamos nosotros a lamentarnos por nosotros mismos, por nuestra situación, recuerde que es una arma de Satanás, que más adelante vamos a ver cómo Satanás ha usado esa arma. Y la sigue usando. ¿Ven? ¿Bien? Vamos a otro pasaje bíblico. Un pasaje más o menos conocido o que la mayoría de nosotros ubica. ¿Se acuerda usted de cuando Moisés envía 12 espías a ver la tierra prometida? Eso lo encontramos en el libro de Números. Vamos a leer, a contar del versículo 26. Mire, acá hay dos contrastes, o hay un gran contraste entre
10 de los espías y 2 que tuvieron, dice la Biblia, un espíritu diferente. Todos vieron el mismo panorama. Vamos a la escritura, Números capítulo 13, versículo 26 en adelante. Dice, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mire, importante detalle. El Señor le había dicho que les entregaría una tierra donde fluiría leche y miel. Ellos dicen, es así. Fluye leche y miel. Y ellos llevan un racimo de uva que era tan grande que tenía que ser cargado entre dos. O sea, la tierra era espectacular. Era lo que Dios le había dicho. Sigamos, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del río Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ya comenzamos a darnos cuenta que aquí hay dos visiones, pero de lo mismo. Si no vieron una tierra distinta a los 12, esos 10 y esos 2 que vieron la misma tierra tienen una visión, un panorama distinto, pero que está marcado por la fe. Sigamos, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y ponga atención, mire lo que dice. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, ahí está la clave. Nadie les dijo esto a ellos, es la visión de ellos, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí tiene un ejemplo de autoconmiseración. ¿Qué soy yo? No, es que yo me recuerdo que en una ocasión, estando en un lugar, escuché a una persona que estaba orando. Y esta persona en parte de sus palabras decía, Señor, pero ¿qué somos nosotros? Somos unos gusanos, dice esta persona orando, unos gusanos de la tierra. Ahora quizás podemos entender lo que esa hermana quería decir, que somos nosotros dentro de toda esta creación que el Señor hizo, que somos nosotros ante un Dios tan grande, un Dios eterno, un Dios majestuoso. Sin embargo, Dios ha determinado darle valor al hombre y a la mujer. El salmista lo dijo así, dijo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Y yo quiero decirle que Dios no envió a Jesucristo al mundo para morir por gusanos. Gloria a Dios. El Señor mandó a Jesucristo al mundo a morir por la creación, por el mundo que ama. Por eso lo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios.
Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo en una de sus cartas hablando de Jesucristo que se despojó a sí mismo, no por gusanos, sino que por personas, porque Dios ha determinado en su amor amarnos a nosotros cuando nosotros en realidad no éramos dignos, pero Dios nos da a nosotros valor. Fíjese que entiendo en cierta forma lo que quiso decir esa expresión de esta persona que oraba, pero me parece que se ajusta más a una expresión de autoconmisericordia, quiero decir, porque si vamos a la Biblia, ahí en Juan 1:12, la Biblia dice que cuando usted y yo hemos creído, hemos recibido a Jesucristo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. No gusanos, hijos de Dios, hijos de Dios. O sea, pasamos a formar parte de la familia más importante, hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, si queremos todavía ver más a través de la Biblia, podemos encontrar y recordar lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, cuando dice, acerquémonos pues, confiadamente. ¿Ve? Porque ahora, como hijos, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones como hijos de Dios. Pero acuérdese que no fue por mérito, sino que es por lo que Jesús hizo en la cruz, por el mérito de Él, no por el mérito de nosotros. ¿Ve? Entonces estos hombres se veían a sí mismos, estos 10 espías, como langostas. ¿Y dónde está el problema aquí y en qué se asemeja a nosotros? Porque fíjese que la forma que usted y yo nos miremos no tiene que ser con un concepto que nosotros hayamos tomado de cualquier lugar. Tiene que ser según lo que dice la Biblia que usted y yo somos. Entonces, cuando vamos a ver qué es lo que Dios dice que nosotros somos, la Biblia dice claramente que nosotros, ya dijimos, somos hijos de Dios, que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Por lo tanto, no dice que somos gusanos ni langostas. Usted puede decir, bueno, es que en realidad encuentro que es mucho esto de real sacerdocio, pueblo escogido. Es que es lo que Dios dice. Entonces, como yo tengo fe en Dios, tengo fe en su palabra, yo vivo de acuerdo a la palabra. Porque ¿qué era lo que tenía el pueblo de Israel? Lo que conocía Josué y Caleb, Moisés. ¿Qué tenían ellos? Una palabra. ¿Y qué marcó la diferencia entre estos 10 espías y Josué y Caleb? Que Josué y Caleb creyeron que Dios les daría la tierra, o sea, la fe. Un espíritu diferente, una actitud diferente, de un mismo panorama, porque el autoconmisericordioso, oiga, siempre anda viendo situaciones, problemas en todas partes y es complicado, yo no puedo, que vaya otro, que yo no sé, que no sé cuánto, y limitamos el obrar de Dios cuando deberíamos decir y tener la actitud que tuvo Josué y Caleb. La tierra es buena, vayámosla y poseámosla ahora mismo. Esa actitud le gustó a Dios, porque ¿sabe qué? Ellos sabían que no iban con su fuerza, ellos sabían que iban con las fuerzas del Señor, porque el Señor, ¿qué le había dado a ellos? Una palabra. ¿Y qué le ha dado el Señor a usted? A mí, una palabra. No te dejaré, ni te desampararé. Clama a mí y yo te responderé. Una cantidad de promesas que se activan en nuestra vida cuando nosotros creemos ¿a qué cosa? A la palabra, a lo que Dios ha dicho. La autoconmiseración. Fíjese que le ocurrió, mire el diablo, astuto, pillo, sagaz, utilizó esta arma contra el mismo Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio según San Mateo. Capítulo 16.
Vamos a leer desde el versículo 21. Mire usted, hoy día el Señor nos va a revelar esto. Es importante que lo sepamos. ¿Cuánta gente quiere servir al Señor? ¿Cuánta gente tiene las ganas pero se frena? Porque dice, no, es que yo, ... La autoconmiseración frena el obrar de Dios en nuestra vida. Dios está dispuesto a usarnos y nos quiere usar, de hecho, y para eso nos tiene. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, al contar del versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Recuerde que Jesús les está hablando de lo que se viene en su ministerio. Quiero que enfaticemos en esta parte, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bien, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ¿qué cosa? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ajá, ¿ve? Ten compasión de ti. Ahora, la respuesta del Señor es la misma respuesta que nosotros tenemos que dar a Satanás cuando nos trae esta provocación a tener compasión de nosotros mismos. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo? Pero Él, dice el versículo 23, pero Él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús ya había dicho que era necesario, claro, porque Jesús sabía como Dios que Él tenía que entregar su vida ahí, por amor a nosotros, entregar su vida. O sea, corporalmente, Cristo, que se hizo uno de nosotros, entregaría su vida por amor a nosotros, como Dios, Él lo sabía. Siempre ha sabido todo lo que iba a ocurrir en su ministerio. ¿Ve? Entonces la respuesta es clara, es tajante. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Ve o no? Por eso tenemos que ser cuidadosos nosotros. Porque hoy día a veces vemos la autoconmiseración en distintas esferas, en distintas situaciones, de gente que a veces viene y se congrega y tiene queja, más queja, más queja. No, es que yo, es que el trabajo, que no descanso, es que aquí, es que allá, es que no sé qué, es que no sé cuánto, autoconmiseración. Como que esa gente, cuando usted la escucha, lo que quiere generar él es la lástima de los demás. Como que los demás le digan, oh, pobrecito, pobrecita la hermana, mire su situación, que aquí, que allá, la autoconmiseración. Usted y yo no hemos sido llamados nosotros para vivir en esa clase de situaciones ni de actitudes. Nosotros hemos sido llamados por el Señor para nosotros vivir en victoria, en bendición, por fe, creyendo que aunque hoy día estemos atravesando alguna situación difícil, Dios está con nosotros. Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a ayudar. Dios algo está haciendo en medio de lo que hoy día
día estamos enfrentando, porque la Biblia dice tan claramente, y debe ser uno de los versículos también muy conocidos de las Escrituras, de Romanos 8:28, que dice, y sabemos. ¿Ve? Pero hoy día a veces lo que pasa, que en algunos casos parece que no supiéramos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La Biblia dice todas. Es todas, ¿no? Pero ¿cómo usted quiere decirme que lo que yo tuve que vivir cuando era una niña, que lo que yo tuve que enfrentar me puede ayudar para bien? ¿Sabe qué? No se lo puedo explicar, porque para mí es inexplicable. Pero la Biblia dice que todas las cosas, y si Dios dice todas las cosas, son todas las cosas. El fracaso que tuviste quizás en tu vida sentimental, los problemas que has tenido a lo mejor en tu familia, la situación en tu trabajo, la situación quizás en tu comunidad religiosa, en tu iglesia, en tu congregación, los problemas que has tenido de salud. La Biblia dice todas las cosas, y si Dios dice todas las cosas, son todas las cosas. ¿Ve? Y Pablo lo tenía muy claro. Y Pablo experimentó distintas clases de situaciones, distintas clases de problemas por la causa de Cristo. Y Pablo es el hombre a que Dios, el Espíritu Santo, le inspira a escribir y colocar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que en todas las cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que aprender a vencer en el nombre del Señor es la autoconmiseración. Decirle al diablo, apártate de mí, apártate de este lugar, ándate porque me eres estorbo. Me eres estorbo para lo que el Señor tiene. Porque esto es una decisión, es una actitud. Si usted quiere se puede quedar, estacionar ahí en la autoconmiseración. Pero si usted quiere que Dios le use, si usted quiere ser un arma en las manos del Señor, esa saeta en la aljaba de Dios, tiene que entonces tomar una decisión de dejar de ser tan autocompasivo, autocompasiva y comenzar a tomar una actitud de guerra en el Señor. Terminamos con esto. Hechos capítulo 16, versículo 25 nos muestra una actitud tan diferente a la autoconmiseración. Usted sabe que el apóstol Pablo predicó en distintos lugares. Y en una de esas predicaciones que él estaba haciendo, en un lugar que él estaba recorriendo, apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación y en un momento le llegó a ser molesta al apóstol. Le llegó a incomodar al apóstol. Y bueno, para hacer la historia corta, producto de la liberación de esa muchacha que era la fuente de ingresos de algunas personas que vivían de lo que esa chica adivinaba y cobraba seguramente, ¿sabe qué? Lo mandaron preso al apóstol Pablo, a Pablo y a Silas. ¿Sabe qué? Usted no lo va a ver en la prisión quejándose. Usted no lo va a ver en la prisión siendo autoconmisericordiosos, autocompasivos, sino que usted lo va a ver en la cárcel alabando a Dios. Dice el versículo 25 de Hechos 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese, están presos. O sea, ya la prisión no es un lugar cómodo. No es una cárcel VIP esta. ¿Y qué están haciendo ellos? Están cantando himnos a Dios. Y no están cantando como para ellos solos, así calladitos. Y bueno, cantemos un corito mientras estamos acá. No, no, no. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, y los presos los oían. Que podían haber cantado una cantidad de himnos que seguramente los fortalecían, los animaban,
alababan a Dios, exaltaban a Dios. Y sabe que esto también nos va a ayudar a nosotros para cuando venga a lo mejor esa provocación de que comencemos a ser autocompasivos. Mire cómo estoy, lo que me está pasando. Mire, cuando más quiero acercarme al Señor, me pasa aquí, me pasa allá. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Le ha pasado a usted? Quizás sí. No ha pasado quizás a varios. Comenzar a alabar al Señor. No entiendo lo que me está pasando. No entiendo lo que estoy viviendo, Señor. Pero sé que estás conmigo. Sé que esta situación me va a ayudar. Sé que, Señor, esto va a perfeccionar la fe en mí. Sé, Señor, que de esta situación yo voy a salir en victoria. Pablo y Silas así lo vivieron. Estaban adorando a Dios. Cantaban himnos, dice. Y no solamente eso, oraban. Orando, dice, voy a leer completo el versículo 25 de Hechos 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe de qué corito? Yo me acuerdo en estos momentos de uno que dice, te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Yo no sé si Pablo y Silas lo habrán pensado, pero quizás ellos se miraron en algún momento y habrán dicho, por algo el Señor nos habrá traído acá. Por algo el Señor permitió que llegáramos a esta cárcel. Porque si usted ve los versículos más adelante, van a ser el instrumento de Dios ellos para que la persona que está a cargo de la cárcel acepte al Señor, porque estaba a punto de quitarse la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, si ellos hubiesen tenido otra actitud, si ellos hubiesen estado allí en la cárcel quejándose, te dije, Pablo, te dije, no sé, si se hubiesen estado culpando, ¿se ha dado cuenta que a veces también eso pasa? Pero ¿cómo no se le ocurrió, por hermano? ¿Cómo no se le ocurrió antes, por hermana? Ellos no, ellos llegaron ahí. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Oraban, cantaban, una muy buena combinación. Y sabe lo maravilloso, lo que ocurre. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Gloria a Dios. Y fíjese, dice un gran terremoto. No dice un terremoto solamente, dice un gran terremoto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Las palabras que más adelante usted va a ver en la Escritura, que dijo el que estaba a cargo de esa prisión, que estuvo a punto de matarse, porque si ellos se fugaban, si se iban estos presos, la responsabilidad era de él. Pablo y Silas evitan eso. Y él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque seguramente los presos y el encargado escuchaba que habían dos que habían sido detenidos, privados de libertad, que estaban orando, que estaban cantando al Dios vivo. Y de repente hubo esa tremenda manifestación, un gran terremoto. Se abren las celdas. Oiga, las cadenas que estaban apresando ahí a estos presos que estaban ahí, entre ellos Pablo y Silas, se soltaron. Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo le pregunto para terminar, ¿hubiese habido el mismo resultado en este pasaje bíblico si ellos, Pablo y Silas, hubiesen tenido una actitud de autoconmiseración? Se hubiese glorificado el Señor de la forma que lo hizo si ellos no hubiesen estado en esa actitud de adoración, de alabanza, de victoria, hermano, hermana, de victoria. Como ellos estaban, se hubiese glorificado el Señor si ellos hubiesen estado en una actitud, en un espíritu diferente. ¿Cuántas cosas están a las puertas de desarrollarse? Grandes milagros, respuestas de Dios que están hoy día a un paso nuestro, solamente por un cambio de actitud
por creerle al Señor, por dejar de cuestionar a Dios y dejar de ser autoconmisericordiosos, andarnos lamentando, sentirnos que nosotros somos la víctima del tema, cambiar la actitud de víctima, salir ahí de ese metro cuadrado de la victimización y salir y ser una influencia en nuestra familia, en los lugares donde estamos, en los lugares donde trabajamos, aunque no sean quizás los mejores lugares, porque fíjense que la muchacha que vimos hace un momento, ella era esclava, pero ahí ella estaba alumbrando, ahí ella era un instrumento de Dios, ahí ella era una influencia para ese lugar. Era la respuesta, el puente para la respuesta que Dios tenía para ese lugar, como también hoy día nosotros somos también portadores de respuestas para un mundo que necesita.